Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Jayaquis Paticona y el día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma agraria en el Perú entre los años 1969 y 1990. Bueno, básicamente mi postura es que la reforma agraria fue una medida necesaria y justa en su intención. Pues, ¿qué buscaba la reforma, no? Pues romper con los siglos de desigualdad en el campo, pero que fue, yo opino, muy mal implementada por el Estado. Esto ha generado graves consecuencias políticas como económicas y sociales que todavía hasta el día de hoy afectan al país. Y bueno, a lo largo de esta presentación vamos a analizar, a hablar un poco acerca de su impacto en los tres aspectos, ¿no? Tanto político, económico y social. Bueno, hablemos primero acerca del impacto político. En el año 1969, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado aplicó lo que es la reforma agraria a través del decreto de ley número 17716, que bueno, básicamente ellos se expropiaron más de 9 millones de hectáreas y se entregaron a cerca de 370 familias campesinas. Y bueno, el lema de acá del régimen fue: campesinos, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. ¿Y cuál es el aspecto positivo que se ve en esto? Pues debilitó el poder de las oligarquías agrarias que dominaban el campo, promoviendo una cierta justicia histórica. Pero también tenemos aspectos negativos, que esto hizo que desde una dictadura ya militar, tanto sin participación democrática ni consulta a los campesinos, además el Estado no preparó adecuadamente la transición, lo que esto generó conflictos, caos administrativo y sobre todo la falta de liderazgo en las zonas rurales. Un ejemplo claro es en Ayacucho. La desorganización tras la reforma y el abandono estatal facilitaron la entrada del grupo terrorista Sendero Luminoso. Hablamos en los años 80 con consecuencias devastadoras. Bueno, ahora hablemos del impacto económico. Antes de la reforma, cabe recalcar que el Perú tenía una estructura agraria altamente concentrada, es decir, el 1% de los propietarios poseía más del 80% de las tierras cultivables. Es decir, la reforma cambió esta estructura radicalmente. Pero hay que recalcar cómo es que ha cambiado radicalmente, ¿no? Tenemos lo que son aspectos positivos como los negativos. En cuanto a lo que es el positivo, el cambio es que se democratizó el acceso a la tierra. Muchos campesinos por primera vez se convirtieron en propietarios, cosa que no pasaba. Pero ¿cuál es el aspecto negativo en cuanto a este cambio de estructura radicalmente? Pues la mayoría no recibió capacitación ni siquiera financiamiento. El Estado creó cooperativas, ¿no? CAPS y SAIS, que muchas veces fueron burocráticas e ineficientes. Por ejemplo, en la costa norte, la expropiación de empresas agroindustriales como Casa Grande, que está en La Libertad, y Cayaltí, Lambayeque, terminó con una caída en la producción de azúcar y algodón. Y esto afectó el empleo rural y la economía regional. Además, cabe recalcar que la producción agrícola cayó un 30% entre los años 1970 y 1985, según datos del Banco Central de Reservas de Perú. Y esta caída del 30% en esos años, obligó al país a importar más alimentos. Eso fue en cuanto a lo que es el impacto económico, ¿no? Pero también tenemos el impacto social, que también ha tenido aspectos positivos como negativos. ¿Y a qué me refiero con positivo? Pues la reforma eliminó el sistema de servidumbre en haciendas, ¿no? Donde miles de campesinos vivían en condiciones similares al feudalismo, ¿no? Muchas comunidades, cabe recalcar, lograron recuperar tierras ancestrales, especialmente en Cusco, como Apurima y Puno, ¿no? Pero, en cuanto a lo que es aspecto negativo, los primeros propietarios no siempre mejoraron su calidad de vida, ¿no? Hay que recalcar eso. Al no recibir apoyo técnico ni servicios básicos, siguieron viviendo en pobreza. Además, la reforma no solo redujo de forma sostenida la desigualdad rural. Por ejemplo, ¿no? En muchas comunidades de la Sierra Central, las escuelas rurales seguían sin maestros y los puestos de salud estaban
abandonados, ¿no? Con respecto a los hospitales o pozos en ese entonces. Pues las tierras las tierras no solo bastó para poder mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y bueno, en resumen, ¿no? En cuanto a los tres aspectos que hemos tocado, se podría decir que la reforma agraria en el Perú fue un proceso históricamente necesario y justo en sus objetivos. Pero también hay que recalcar que falló, ¿no? En su ejecución técnica y política. Esto, esta reforma logró democratizar el acceso a la tierra y eliminar el poder de las élites agrarias, ¿no? Pero también debilitó la productividad agrícola, generando conflictos y dejó sin apoyo a los campesinos, lo que profundizó algunos problemas sociales. Pero es muy necesario poder comprender la reforma agraria, es clave para poder entender los conflictos sociales, la pobreza rural y el abandono del campo que aún persiste en nuestro país. Esta es una lección de que las reformas profundas requieren planificación, requieren diálogo y sobre todo requieren acompañamiento constante para que los cambios realmente mejoren en la vida de las personas. Eso sería todo con respecto a